Buenas tardes, nosotros somos el grupo 6 de métodos numéricos que está conformado por Diego Bedoya, Anderson Puetate, Anderson Ladino, Roger Capa y mi persona Rebeca Freire. Vamos a hablar primero de dos personajes famosos en la matemática que son Thomas Simpson y Bernhard Riemann. Vamos a ver un poco de la historia de Thomas Simpson. Thomas Simpson nació en una familia de situaciones económicas modestas. Las matemáticas los aprendió estudiando por su cuenta de manera autodidacta. Se lo conoce por sus trabajos acerca de la interpolación e integración numérica. Simpson se dedicó a la teoría de la probabilidad y a la teoría de los errores. A continuación veremos la regla o método de Simpson, nombrada así en honor a Thomas Simpson, y a veces llamada regla de Kepler. A continuación vemos la ecuación o el método. Ahora vamos a hablar de otro de los personajes famosos de la matemática, que es Bernhard Riemann, quien fue un matemático alemán. Ingresó en el Liceo de Hannover, donde estudió hebreo y trató de probar la certeza del libro de Génesis por medio de razonamientos matemáticos, que esta es la célebre función de z de Riemann. Nuestro problema va dado de la siguiente forma. Suponga que el lector está diseñando un tanque esférico, como se puede ver en la figura P6.26, de almacenamiento de agua para un poblado pequeño de un país en desarrollo. El volumen del líquido que puede contener se calcula con la siguiente fórmula, donde V es el volumen pi al cubo, H es la profundidad del agua en el tanque y R es el radio del tanque. Si R es igual a 3m, ¿a qué profundidad se debe llenarse el tanque de modo que contenga 30 m de cubo? Haga 3 iteraciones del método Newton-Raphson para determinar la respuesta. Encuentre el error relativo aproximado después de cada iteración y observe que el valor inicial de R converga siempre. Bueno, en esta parte tenemos lo que es la ecuación. La ecuación vendría dada que es de volumen igual a pi sobre h al cuadrado por 3r menos h. Todo esto dividido sobre 3. Para comenzar, diríamos que comenzaríamos sustituyendo los valores que tendríamos que, v que del volumen, tendríamos que es 30 metros al cúbicos y h sería 3 metros. Entonces, una vez que comenzamos a reemplazar, la v reemplazamos por el 30 y esto lo igualamos a pi igual a h al cuadrado por 3r, que sería, reemplazándole quedaría 3 por menos h. Todo esto sobre 3. Una vez sustituido, veremos que la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Pasamos el 3 que está dividiendo a multiplicar y nos quedaría 30 por 3, que nos daría 90. Esto es igual a pi sobre h al cuadrado por 9 menos h. Todo esto nos quedaría la función igualada. Una vez hecha esta función, lo que pasaríamos es que toda la ecuación que está en el lado derecho la pasaríamos al lado izquierdo. Una vez que queda la igualada de la función, nos quedaría 90 menos 9 pi por h al cuadrado menos pi por h al cubo. Ahora le vamos a ordenar para que nos quede en forma secuencial. Esto sería pi al cubo menos 9 pi por h al cuadrado más 90. Esto es igual a 0. Esa es la función que deberíamos reemplazar en la función de Newton-Raphson, que sería la función de la secante. Ya. Entonces aplicamos la fórmula de la secante con las iteraciones. Decimos que el primer intervalo tenemos que es de 0 hacia 6. Y reemplazamos en la función. Una vez reemplazada en la función, obtendremos que el valor es 90. Y reemplazando el siguiente intervalo de que es 6, obtendremos que el valor de la función sería menos 249.29. Reemplazamos, hacemos la primera iteración que sería 1, reemplazando los valores obtenidos en las ecuaciones anteriormente, y diríamos que el valor total sería 1.56 una vez hecha la primera iteración. Sacamos la segunda iteración que sería h igual a 6, que es del intervalo primero, y después vemos que el segundo intervalo sería h1 es igual a 1.59, que vendría a ser el segundo intervalo.
reemplazando en las funciones los dos intervalos, tendríamos que en el primer intervalo nos daría menos 249.29 y en el segundo 31.14. Una vez reemplazando en la ecuación, daría el resultado de 2.7. Tenemos la tercera iteración, que es lo mismo, que tenemos los dos intervalos, el intervalo 1 que sería 1.59 y el intervalo 2 que sería 2.07. Entonces diríamos que reemplazamos en las funciones y diríamos que tendríamos 31.14 y en la segunda función menos 3.28. Reemplazando en la tercera iteración, nos vendría a dar que es 2.042. Una vez obtenido este valor, reemplazaríamos en la función principal que nos dio en el problema. Entonces diríamos que el volumen es igual a pi, reemplazamos el valor que nos dio anteriormente, que es 2.042, esto al cuadrado, por 9 menos 2.42, todo esto dividido por 3, dándonos el valor de 29.93. Una vez que lo redondeemos, nos daría 30. Bueno, aquí, como podemos observar, realizamos por el método de la secante realizado en MATLAB. En la primera línea, simsx, el comando sims permite declarar más de una variable simbólica. En F ingresamos la función propuesta en el ejercicio. A, ingresamos el primer intervalo. B, ingresamos el segundo intervalo. Y tol, ingresamos la tolerancia en el cual vamos a poner nosotros mismos. En FA, luego hablamos a doble y sub, en el cual es una evaluación numérica a una expresión simbólica para un determinado valor, en el cual obtenemos la función y el primer intervalo. Asimismo, para FB, en el cual tenemos la función y el segundo intervalo. El error lo igualamos a 1 y el i lo igualamos a 0. Imprimimos la interacción, los valores de la variable, la función de probabilidad y el error. Y así sacamos las respuestas para las interacciones. A continuación, el while. En while tenemos el error que tiene valor como 1 y la tolerancia que nos ingresa el usuario. Tendremos el contador cada vez que ingresa el while, irá sumando 1. Acá crearemos el x1, la variable x1, y con la función b menos a menos b por la función de b sobre la función de a menos la función de b. De ahí crearemos la variable f de xy con f de la función y xy que tendremos el valor. Calcularemos el error, imprimiremos en pantalla. Calcularemos AB, el f de la función de a y la b, que debe ser xy, y la función de b es igual a f de x. A continuación, vamos a ejecutar y ingresamos la función, en el cual la función que nos plantea el problema es pi por x elevado al cubo menos 9 por pi por x elevado al cuadrado más 90. Que esto es igual a 0, pero en MATLAB no se le... Ingresamos la primer intervalo, que es 0. Ingresamos el segundo intervalo, que es 6. Y ingresamos la tolerancia. Y como podemos observar, nos dan las interacciones con los valores, con las respuestas que obtuvimos realizados el ejercicio a mano. A continuación, para sustituir el valor obtenido de h, la función es igual a pi por la tercera interacción elevado al cuadrado por 9 menos dividido para 3. Y como podemos observar, nos sale la respuesta definitiva. Como conclusiones de nuestro ejercicio y de lo que hemos demostrado en este video, tenemos que
El método de Newton se va volviendo lento cuando la derivada de la función tiende a cero. En el método de Newton-Raphson, cuando se tiende a un máximo o un mínimo local, la tendencia del método será oscilar alrededor del máximo o mínimo local, desenfocándose de la raíz y perdiendo el efecto de la búsqueda de raíz del método. El método de la secante es un método simple y muy utilizado gracias a su rapidez y al hecho de que no hay que hallar derivadas como en el de Newton. En cuanto a las recomendaciones, el método de la secante está basado en el método de Newton-Raphson. Sin embargo, la ventaja es que no requiere calcular la derivada, puesto que este parte de dos puntos y da una estimación del valor de la tangente. Sin embargo, por ser un método iterativo, corre el mismo riesgo de no converger al valor de la raíz. A continuación tenemos la bibliografía de los textos que nosotros hemos investigado para poder realizar el siguiente ejercicio.